El silencio de la noche se desgarró con un estruendo metálico que resonó en el valle. Un velorio rural, envuelto en el manto de la oscuridad y el dolor, se convirtió, en un instante, en un escenario de terror incomprensible. Las velas parpadeaban tímidamente sobre el ataúd rústico de madera, iluminando los rostros marcados por el luto de una pequeña comunidad en lo profundo de México. Era el rancho La Esperanza, un lugar de paz aparente, donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente, ajeno a las convulsiones del mundo exterior. Elena, con sus 80 años a cuestas y una sabiduría grabada en cada arruga de su rostro, permanecía sentada al frente, la abuela del joven difunto, Juan. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas y el cansancio, miraban fijamente la cubierta floral del féretro, un último homenaje a una vida cegada demasiado pronto. Si en su dolor era palpable, un lamento mudo que se extendía por el aire pesado, mezclándose con el incienso y el aroma de las flores de cempasúchil. Elena era el pilar de este rancho, la matriarca cuya voz era ley y cuyo consuelo era un bálsamo para el alma. Su presencia imponente infundía respeto, una autoridad moral que se había forjado a lo largo de décadas de trabajo y sacrificio en estas tierras. De repente, el rugido de motores potentes rompió la frágil quietud. Faros cegadores perforaron la oscuridad y vehículos pick-up de lujo, con los cristales polarizados y la carrocería imponente, irrumpieron en el pequeño patio de tierra donde se celebraba el velorio. Los camiones frenaron bruscamente, levantando una nube de polvo que envolvió a los presentes en una neblina de pánico. 200 las puertas se abrieron de golpe y figuras sombrías, armadas hasta los dientes con fusiles de asalto, descendieron de los vehículos. Eran hombres jóvenes, con rostros cubiertos y miradas frías. Como el acero. El símbolo del CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, se distinguía claramente en sus chalecos tácticos, una marca de terror que había sembrado el miedo en todo el país. El luto se transformó en un grito ahogado. Familias enteras, que apenas unos minutos antes compartían el dolor de la pérdida, ahora se aferraban a sus hijos, buscando refugio detrás de los bancales o debajo de las mesas improvisadas. El rancho La Esperanza, antes un remanso de tranquilidad, se vio brutalmente invadido por la violencia que hasta entonces solo habían visto en las noticias lejanas. 300 aquellos hombres no venían a llorar al difunto, sus intenciones eran claras y aterradoras. Nadie se mueva. Todos contra la pared, la orden retumbó, amplificada por un megáfono, haciendo eco entre los viejos muros de adobe. Las súplicas y los sollozos se ahogaron bajo el peso de las amenazas. Los sicarios se movían con una eficiencia espeluznante, rodeando a los asistentes, sus armas apuntando indiscriminadamente a cualquiera que intentara un movimiento. Elena, a pesar del shock, se mantuvo erguida, su mirada desafiante a pesar del terror que sentía por dentro. ¿Qué querían estos hombres? ¿Por qué irrumpir en un momento tan sagrado y doloroso? 400. La voz del líder, un hombre corpulento con una gorra táctica, se alzó de nuevo: venimos por alguien. Sabemos que está aquí. Entréguenlo y no correrá sangre. De lo contrario, este velorio se convertirá en una masacre. La amenaza se cernió sobre el rancho como una guadaña invisible. Los murmullos de confusión se alzaron entre los aldeanos. ¿A quién buscaban? ¿Quién de ellos podría ser el objetivo de una organización tan despiadada? La vida pacífica de esta comunidad, regida por los ciclos de la tierra y las tradiciones ancestrales, se había desintegrado en cuestión de segundos, reemplazada por una realidad brutal e ineludible. 500. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había visto mucho en su vida, pero nunca una profanación tan descarada de la paz. Su nieto recién sepultado, y ahora esto. Su corazón se encogió, no solo por el miedo, sino por la impotencia ante una fuerza tan abrumadora. Las miradas de los sicarios, aunque cubiertos sus rostros, transmitían una crueldad que no conocía límites. No eran hombres que pudieran ser razonados o suplicados. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo.
Cada segundo que pasaba, el pánico crecía, el miedo a una represalia inminente se apoderaba de todos. Nadie se atrevía a hablar, a señalar, a siquiera mover un músculo. 600. La incertidumbre era el peor de los tormentos. ¿Quién era el escondido que los había llevado a esta situación límite? ¿Un vecino? ¿Un forastero? Antes de adentrarnos en esta escalofriante historia, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte las narraciones más impactantes que te dejarán sin aliento. La historia del rancho La Esperanza apenas comenzaba, y el secreto que se escondía entre los dolientes estaba a punto de ser revelado, alterando para siempre la vida de todos los presentes. Los hombres del cártel, imponentes en su brutalidad, tomaron el control total del velorio. Sus movimientos eran calculados, sus miradas frías escaneaban cada rostro, buscando una señal, un indicio de la persona que sabían estaba escondida entre los dolientes. La atmósfera, ya cargada de dolor, se volvió irrespirable. Uno de los sicarios, un joven con cicatrices en el cuello, se acercó a Elena con un fusil de asalto. «Vieja, ¿dónde está?», espetó, su voz rasposa rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, sus ojos cansados pero firmes, sin miedo. «¿De quién hablas, hijo?». «Aquí solo hay dolor y luto». La respuesta no lo satisfizo. 100. El líder, al que los demás llamaban el patrón, se adelantó. Su presencia era magnética, un aura de peligro que envolvía cada uno de sus gestos. «Sabemos que alguien importante se oculta aquí. No somos tontos. Entréguenlo ahora y evitaremos una tragedia mayor. De lo contrario, lo encontraremos, y pagarán las consecuencias todos y cada uno de los presentes». La amenaza era directa, inequívoca. Los murmullos de los asistentes se hicieron más audibles, una mezcla de terror y desesperación. Nadie sabía a quién se refería el patrón. La incertidumbre era un veneno que se extendía, paralizando la voluntad. ¿Quién era este individuo tan importante que había convertido un funeral en un campo de batalla? 200. Elena, sintiendo el pánico apoderarse de su gente, intentó interceder, invocando la ancestral autoridad moral que ostentaba en el rancho. «Por favor, señor», su voz, aunque temblorosa, resonó con una dignidad inquebrantable. «Aquí solo somos gente de paz, campesinos que lloran a un ser querido. No sabemos de quién habla. Permítanos terminar nuestro duelo en paz». El patrón la miró con una sonrisa torcida, desprovista de cualquier emoción. «Tu duelo puede esperar, abuela. Mis órdenes no, y si no saben quién es porque él mismo se ha metido en este nido de ratas, esperando que lo protejan. Pero nadie protege a los traidores». Su mirada se detuvo un momento en el féretro de Juan, como si por un instante considerara la sacralidad del momento, pero la idea se disolvió tan rápido como apareció. 300. Los sicarios comenzaron a moverse con mayor agresividad, empujando a la gente, revisando bajo las mesas, abriendo puertas de chozas cercanas. Los gritos de los niños asustados llenaron el aire. La tensión se elevaba con cada segundo que pasaba. Los rostros de los asistentes reflejaban el miedo más profundo, la comprensión de que estaban atrapados en una situación que los superaba por completo. No había escapatoria. El patrón observaba la escena con una impasibilidad aterradora, como un depredador que merodea a su presa. De repente, uno de los sicarios que revisaba una pequeña cabaña en el extremo del patio hizo una pausa. Su cuerpo se tensó. Levantó la mano derecha, haciendo una señal al patrón para que lo esperara. 400 se inclinó ligeramente, sus ojos fijos en un punto dentro de la penumbra de la cabaña. Su expresión, antes de piedra, mostró un atisbo de sorpresa, casi de reconocimiento, antes de recomponerse rápidamente. Fue un instante fugaz, casi imperceptible, pero Elena, con la aguda observación que le daban los años, lo notó. No era la sorpresa de haber encontrado algo sin importancia, era la reacción de quien vislumbra algo inesperado, algo que cambia el rumbo de las cosas.
El líder del cártel, sin embargo, no parecía haber captado el sutil cambio en el comportamiento de su subalterno. Estaba demasiado absorto en la brutal interrogación de un joven que temblaba incontrolablemente. La atmósfera se tornó aún más densa, cargada de una expectación ominosa. 500 Los susurros entre los aldeanos cesaron por completo, reemplazados por el sonido de sus propios latidos agitados. La promesa de una masacre resonaba en sus mentes. Con cada segundo que pasaba, la esperanza de que el cártel se marchara sin encontrar a nadie se desvanecía. La presencia de esos hombres armados, con sus órdenes perentorias y sus amenazas veladas, había transformado para siempre la inocencia de la esperanza. El velorio de Juan, que debía ser un momento de despedida y recogimiento, se había convertido en el escenario de una cacería brutal. Y en el centro de todo, Elena sentía el peso de la responsabilidad, la angustia de no poder proteger a su gente de un mal que lo superaba. 600 La incertidumbre de quién era el escondido solo acrecentaba el terror, pues significaba que cualquiera de ellos, o incluso ella misma, podría ser el objeto de la ira del cártel por omisión. Aquel destello de sorpresa en el rostro del sicario fue la primera grieta en la fachada de control absoluto del cártel, una señal de que el secreto que buscaban podría ser mucho más grande y explosivo de lo que cualquiera de ellos imaginaba en ese momento. El velorio continuaba, pero el difunto ya no era el centro de atención, ahora lo era un fantasma sin nombre, cuya presencia mantenía a todos al borde del abismo. El velorio póstumo se había transformado, irreversiblemente, en una frenética búsqueda. Los sicarios, desatados por la impaciencia del patrón, comenzaron a revisar cada rincón del rancho con una agresividad creciente. Las chozas de adobe, antes silenciosas moradas de paz, eran ahora blanco de patadas y culatazos. Muebles rústicos, herencia de generaciones, eran volcados sin miramientos mientras los fusiles escudriñaban la oscuridad interior. Las gallinas, asustadas por el caos, graznaban y huían despavoridas, sus cacareos agudos sumándose al creciente crescendo de terror. La búsqueda no era superficial, era una invasión total, un saqueo sistemático de la privacidad de cada familia. La palabra escondido resonaba en el aire, un eco constante de la amenaza que pendía sobre sus cabezas. Elena observaba la escena desde su posición, sus ojos fijos en los movimientos de los criminales. Su mente, pese al dolor y el miedo, trabajaba febrilmente. Había notado el gesto de sorpresa del sicario, la forma en que sus ojos se habían dilatado ante algo, o alguien, en la penumbra de una de las cabañas más alejadas. ¿Será él? ¿Cuánto tiempo podría mantenerse oculto el misterioso fugitivo ante tal despliegue de fuerza? Un escalofrío le recorrió la espalda, no solo por el gélido miedo, sino por la premonición de que lo que encontraran sería mucho peor de lo que podían imaginar. De repente, un pequeño detalle, casi insignificante, pero brutalmente fuera de lugar, llamó la atención de otro sicario que derribaba una pila de leña. Era una pequeña brújula de latón, pulida por el uso, que brilló fugazmente bajo la luz de una linterna táctica. No era un objeto común en un rancho, su diseño y material sugerían un origen más urbano, quizás militar. El sicario la recogió, sus ojos entrecerrándose. No la mostró al patrón de inmediato, sino que la guardó en su bolsillo, una señal de astucia o de una comprensión tácita de que el premio era más grande de lo que se había anunciado. Ese objeto, una brújula solitaria, se sentía como una huella, un rastro dejado por alguien que no pertenecía a ese paisaje rural, alguien que navegaba por otros mundos. Entre los asistentes al velorio, los murmullos se hicieron más tensos. ¿Quién será?, susurró una mujer a su esposo, apretando a sus hijos. Dicen que lo andaban buscando por la sierra, respondió él, con la voz apenas audible. Otro hombre, más anciano, recordó historias de forasteros que habían buscado refugio en tiempos de problemas, pero nunca a alguien tan perseguido por un grupo tan temible. La identidad del escondido se convertía en un fantasma, una leyenda urbana nacida en cuestión de minutos, alimentada por el miedo y la imaginación colectiva. Cada nueva evidencia, cada rastro,
cada susurro, teñía la narrativa de un misterio cada vez más profundo, un presagio de la tormenta que se avecinaba. La comunidad, a pesar de estar paralizada por el terror, mostraba pequeñas señales de resistencia silenciosa. Un niño, valientemente, se aferró a la pierna de su abuela, impidiendo que un sicario la apartara bruscamente. Una joven intentó desviar la atención de sus hermanos pequeños hacia un rincón oscuro, lejos de las luces y las armas, un instinto protector que se activaba en medio de la barbarie. Elena vio estas señales, la silenciosa solidaridad que se tejía entre el miedo, y una chispa de esperanza, muy pequeña, se encendió en su corazón. Su gente, aunque aterrada, no estaba rota. Se mantenían unidos por una invisible red de afecto y lealtad, una fuerza ancestral que había sostenido al rancho a través de innumerables adversidades, aunque ninguna tan brutal como esta. Pero la búsqueda no rendía frutos inmediatos, y la paciencia de los invasores se estaba agotando. El patrón no había detectado nada, pero la brutalidad de su búsqueda, el voltear de cada piedra, el destrozar de cada puerta, el empujar de cada cuerpo asustado, confirmaba su convicción de que el escondido no solo estaba allí, sino que era alguien de una importancia tal que justificaba cada acto de esa violencia. La tensión era un hilo que se estiraba, a punto de romperse, y la siguiente fase de la invasión prometía ser aún más despiadada. La brújula en el bolsillo del sicario, el gesto fugaz de sorpresa, los susurros y la resistencia silenciosa, todos eran indicios de que el rancho La Esperanza estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría para siempre su destino. La incesante búsqueda no había arrojado resultados inmediatos para el patrón y su séquito. El líder del cártel, acostumbrado a obtener lo que quería de inmediato, sentía como su paciencia se desgastaba con cada minuto que pasaba. Sus hombres, aunque implacables, comenzaban a mostrar signos de frustración, sus movimientos se tornaban más bruscos, sus amenazas más explícitas. El rancho entero había sido registrado, cada choza, cada cobertizo, cada recoveco. El escondido parecía haberse desvanecido en el aire, a pesar de la certeza inquebrantable del patrón de que estaba allí. El silencio, antes roto por los gritos y los golpes, ahora era perturbador, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Basta, la voz del patrón retumbó, cortante como un látigo. 100 los sicarios se detuvieron, sus armas bajas, esperando la siguiente orden que sabían sería mucho más severa. Se acabó el juego. Escúchenme bien. Todos ustedes, su mirada recorrió el rostro asustado de los aldeanos, deteniéndose unos segundos en Elena. Si ese cobarde no aparece en los próximos 10 minutos, les juro por mi madre que cada uno de ustedes pagará el precio. Empezaremos por los niños. ¿Me han entendido? La sangre se heló en las venas de los presentes. Las amenazas anteriores habían sido graves, pero esta era una promesa de barbarie que superaba cualquier límite. Las madres apretaron a sus hijos contra el pecho, algunos hombres se miraron con desesperación, sopesando la futilidad de una resistencia armada. Elena sintió un nudo en el estómago. Estaba entre la espada y la pared. 200 proteger a su comunidad significaba entregar a una persona cuya identidad aún desconocía, a una muerte casi segura. Pero no protegerla significaba enfrentar la masacre de inocentes, de su propia gente. Su corazón de abuela, de matriarca, se debatía en una tormenta de angustia. Sus ojos se cerraron por un instante, buscando en la oscuridad de su memoria la fuerza, la sabiduría que siempre la había guiado en tiempos difíciles. Había vivido muchas cosas en su larga vida, sequías, enfermedades, la pérdida de seres queridos, pero nunca una elección tan cruel y devastadora. Un veloz flashback cruzó por su mente. Recordó los años de la revolución, cuando era apenas una niña. 300 como su bisabuela había protegido a un grupo de zapatistas. Heridos, escondiéndolos en los túneles subterráneos que conectaban las antiguas bodegas del rancho, a pesar del riesgo de ser fusilados por las tropas federales. Recordó cómo el silencio y la lealtad de la comunidad habían salvado vidas, y cómo,
A cambio, aquellos hombres habían dejado una semilla de esperanza y resistencia en la gente de la esperanza. No era la primera vez que el rancho se convertía en refugio de aquellos perseguidos por el poder, ya fuera del gobierno o de los forajidos. Ella misma, en su juventud, había guardado secretos de vecinos que huían de injusticias, aprendiendo que a veces, la ley del rancho, la ley de la comunidad, era superior a cualquier otra. Esta historia, esta memoria colectiva de protección y solidaridad, la había moldeado, le había enseñado que la vida de uno era la vida de todos. Volvió a abrir los ojos. Su decisión, dolorosa, empezaba a formarse. La dignidad de su gente, la inocencia de los niños, pesaban más que cualquier amenaza. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, antes de que el terror lograra vencerla, un sonido, casi imperceptible, rasgó su concentración. 400. Fue un lamento tenue, un quejido ahogado que solo su oído, afinado por décadas de escuchar los susurros del viento y los silencios de la noche, logró captar. No era el grito de un animal ni el crujido de la madera. Era el sonido de un dolor humano, reprimido, casi inaudible para los oídos jóvenes y acostumbrados al estruendo de los fusiles. Provenía de la vieja bodega de ladrillo, un lugar que los sicarios habían revisado apresuradamente, creyendo que solo almacenaba grano. Pero Elena sabía que la bodega tenía un doble fondo, una entrada secreta, apenas visible, que conducía a un pequeño espacio de almacenamiento excavado bajo tierra, usado en tiempos de escasez o para esconder objetos de valor. 500 Su abuela se lo había mostrado una vez, cuando era niña, advirtiéndole que era un secreto que debía guardar con su vida. Nadie más pareció haberlo escuchado, ni siquiera los sicarios, que seguían tensos, apuntando a los aldeanos. El patrón consultó su reloj, su rostro una máscara de impaciencia. 5 minutos. Es su última oportunidad. Después de eso, el silencio del rancho se romperá con sus propios gritos. Elena volvió a mirar la bodega. El lamento, más tenue aún, se repitió. Una ola de adrenalina, una mezcla de terror y una fuerza renovada, recorrió su cuerpo envejecido. La vieja bodega. Los secretos ancestrales del rancho. El escondido. Todo encajaba. 600. Supo en ese instante que el rancho La Esperanza no solo había acogido el dolor de un velorio, sino que también era el último refugio de un hombre, cuya presencia había convocado a la oscuridad. Y ahora, ella, Elena, la matriarca, la guardiana de los secretos y la protectora de su gente, se encontraba en la encrucijada más peligrosa de su existencia. No podía permitir que el rancho se convirtiera en un cementerio de inocentes. Pero tampoco podía entregar a quien, por alguna razón desconocida, había buscado asilo en medio de su dolor. El dilema era brutal, desgarrador. El lamento había sido la clave, la confirmación de lo que su instinto ya le gritaba. 667. El lamento, apenas un suspiro de dolor, fue el catalizador que impulsó a Elena a la acción. Su mirada, ahora cargada de una feroz determinación, se fijó en la vieja bodega de ladrillo de donde había emanado el sonido. Los sicarios, con la atención puesta en el patrón y su ultimátum, no notaron el cambio en la anciana, ni la dirección hacia donde sus ojos, de repente, se habían vuelto tan penetrantes. La cuenta regresiva del patrón martilleaba en el aire, cada segundo una eternidad. Elena sabía que no había tiempo para dudar, para planear. La acción debía ser inmediata, instintiva. No podía permitir que la sangre de su gente fuera derramada por un secreto que, ahora, sentía tan cerca. Con una energía que desmintió su avanzada edad, Elena dio un paso al frente. Espera, su voz, esta vez firme y resonante, cortó el silencio tenso. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluidos los del patrón, cuya expresión de impaciencia se transformó en una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Qué quieres, vieja? ¿Acaso ya te decidiste a hablar? Elena no respondió directamente. En cambio, señaló con un dedo tembloroso, pero resuelto, hacia la vieja bodega.
Está ahí. El hombre que buscan, está en la bodega. Sus palabras fueron como un rayo en la noche, electrificando a la multitud. Un murmullo de incredulidad y terror se levantó entre los aldeanos, quienes no podían creer que su matriarca, su protectora, hubiera revelado el secreto. El patrón sonrió, una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Bien, bien, la vieja resultó más lista de lo que pensaba. 200 a la bodega. Rodeen el lugar. Quiero a ese hombre vivo. Los sicarios se movieron rápidamente, rodeando la estructura de ladrillo. Dos de ellos, los más corpulentos, patearon la puerta principal, que cedió con un crujido. Penetraron en la oscuridad, sus linternas danzando, revelando sacos de grano y herramientas de labranza. Un instante de decepción pareció extenderse entre los hombres. «No hay nadie aquí, patrón», gritó uno. Pero Elena había sido precisa. Había una entrada secreta. Con una respiración profunda, y con la mirada del patrón clavada en ella, Elena avanzó, abriéndose paso entre los sicarios con una autoridad innata. Entró en la bodega, y sin decir una palabra, se dirigió a una sección de la pared. 300 con movimientos lentos pero precisos, empujó una viga. Suelta, activando un mecanismo oculto. Parte de la pared de ladrillo se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje estrecho y oscuro que descendía hacia la tierra. De ese pasaje, ahora más claro, se escuchó el mismo lamento ahogado, esta vez acompañado de un sutil rastro de sangre en el polvo. «Aquí está», dijo Elena con voz grave, mientras el olor a humedad y tierra mojada salía del pasadizo. El patrón, con una expresión de perplejidad, ordenó a sus hombres que bajaran. Con fusiles en alto y linternas encendidas, los sicarios descendieron por el estrecho túnel. El silencio se hizo absoluto en el rancho, solo roto por el roce de los pasos y el eco de las voces dentro del pasadizo. 400 los aldeanos observaban con la respiración contenida, el desenmascaramiento del escondido inminente. Unos segundos después, los sicarios emergieron. Y con ellos, arrastrado y visiblemente herido, venía un hombre. Llevaba ropa civil, desgarrada y sucia, y un vendaje improvisado en el hombro, empapado de sangre. Su rostro estaba pálido, cubierto de tierra y sudor, pero incluso en medio de su evidente vulneración, había una innegable dignidad en su porte. Al ver su rostro, no solo el patrón, sino varios de los sicarios, se quedaron helados. Un murmullo de asombro, de incredulidad, recorrió las filas del cártel, una reacción que no era de triunfo predecible, sino de puro shock. 500. Era Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México. Su presencia allí, herido y oculto en el humilde velorio de un rancho remoto, era tan improbable como impactante. El líder del CJNG, conocido como el Fantasma, cuya verdadera identidad era un secreto bien guardado, se quedó mudo. La oportunidad que se presentaba ante él era descomunal, inimaginable. No estaban lidiando con un simple traidor o un informante menor, sino con una de las figuras más importantes en la lucha contra el crimen organizado en el país. Harfuch, a pesar de sus heridas y su agotamiento, levantó la mirada y la cruzó con la del Fantasma. En esos ojos había un desafío, una resistencia que el cártel no esperaba. 600. La reacción del CJNG fue una mezcla convulsa de éxtasis y desconcierto. El premio era inmenso, un trofeo que superaba todas sus expectativas, pero la implicación de su captura era vasta y compleja. No imaginaron encontrar a un objetivo de tal magnitud en un velorio rural. Su presencia sugería una fuga desesperada, quizás el resultado de un atentado fallido del cual se había rumoreado, o incluso una investigación encubierta que había salido terriblemente mal. Esto no era un simple ajuste de cuentas, era un golpe maestro, una pieza clave en el tablero de ajedrez del poder subterráneo de México. El velorio había pasado de ser un acto de dolor a un epicentro de una guerra mucho mayor. 667. El ambiente en el rancho se congeló.
La revelación de la identidad de Omar García Harfuch, herido y vulnerable, desató una tensión que superaba cualquier miedo previo. Harfuch, a pesar del dolor evidente en su hombro ensangrentado y el agotamiento reflejado en sus ojos, mantuvo la cabeza en alto. No era un hombre propenso a la súplica. Su mirada, aunque cansada, conservaba la chispa de la experiencia, de años enfrentando el peligro cara a cara. Intentó hablar, su voz ronca por la sequedad y la herida, buscando quizás una negociación, un entendimiento. Su mente, habituada a las estrategias y los cálculos rápidos, buscaba una salida, una debilidad en el férreo control de sus captores. Pero las palabras no le salieron con la fluidez deseada, el impacto de los golpes y la travesía se lo impedía. 100. El fantasma, el líder del cártel, observaba a Harfuch con una mezcla compleja de asombro, veneración y una calculada crueldad. Su rostro, enmarcado por una barba escasa y ojos penetrantes, no mostraba la brutalidad desmedida de sus sicarios, sino una inteligencia fría, casi académica. Vestía ropa táctica de alta gama, sin ostentaciones llamativas, lo que lo hacía aún más intimidante. Para él, Harfuch no era solo otro puntero o un rival menor, era un trofeo, el más grande que el cártel podía soñar. La captura del exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México era una victoria propagandística incalculable, un golpe a la moral del Estado mexicano que resonaría en todos los rincones del país. 200 Las implicaciones eran enormes, y el fantasma lo sabía. Su mente ya estaba calculando los movimientos, las jugadas políticas y mediáticas que se derivarían de tener a su merced a tan importante figura. Era un jaque mate para el gobierno, una oportunidad de oro que no podía desaprovechar. La comunidad del rancho, antes inmersa en su particular duelo, se hallaba ahora sumida en un asombro silencioso. El terror inicial se había transformado en una especie de estupefacción. ¿Omar García Harfuch? ¿Aquí, en un humilde velorio en La Esperanza? Era como si una figura de la televisión, un personaje inalcanzable de las noticias, hubiera materializado en su patio de tierra. La magnitud del descubrimiento lo sobrepasaba. 300 Los campesinos, acostumbrados a la discreción y al anonimato de su existencia rural, se encontraban de repente en el epicentro de un drama nacional, atrapados entre dos fuerzas titánicas, la del Estado, representada por el ahora vulnerable Harfuch, y la del crimen organizado, encarnada en el fantasma. Era una situación que desafiaba su comprensión, que rompía los esquemas de su mundo aislado. Elena, sin embargo, vio más allá del asombro general. Observó a Harfuch, el cansancio y el dolor en sus ojos, pero también la indomable voluntad. Vio a el fantasma, la frialdad calculadora detrás de su aparente calma. Y vio a su gente, aterrada, pero también curiosa, consciente de que estaban siendo testigos de algo monumental. 400 Esta irrupción del crimen organizado, tan violenta y descarada, en un momento tan sagrado como un velorio, en el corazón de su rancho, era la prueba más palpable de la desprotección total de la ciudadanía. La idea de que ni siquiera los momentos más íntimos y dolorosos estaban a salvo de la avaricia y la brutalidad de estos grupos, era una verdad amarga que se clavaba en el alma de cada uno de los presentes. El velorio de Juan se había convertido en un cruel espejo de la realidad de México, donde la violencia se filtraba en cada resquicio de la vida cotidiana, donde la paz era una quimera y donde la justicia era un concepto lejano, casi mítico. Harfuch fue empujado hacia el centro del patio, a la luz de los faros de los vehículos del cártel. 500 Su mirada se cruzó por un instante con la de Elena. En ese breve intercambio, la anciana percibió una mezcla de gratitud y desesperación. Gratitud por no haber sido entregado antes y desesperación por el destino incierto que ahora le esperaba. El fantasma, un hombre que rara vez mostraba emoción, sonrió una vez más, esta vez con una satisfacción genuina que heló la sangre. Así que, el gran secretario de Seguridad termina escondido en un rancho, herido como una rata y buscando refugio entre campesinos, dijo el fantasma, su voz cargada de burla. Qué irónico es el destino, ¿no, Harfuch?
Creíste que podías con nosotros, pero mira dónde estás ahora. Esto es un mensaje, no solo para ti, sino para todos los que creen que pueden enfrentarnos. 600. La humillación era evidente, el mensaje de poder innegable. La vida en el rancho La Esperanza nunca volvería a ser la misma. El velorio, que había comenzado como un acto de despedida, se había transformado en una demostración brutal de fuerza, en un capítulo oscuro en la historia de la comunidad. Y el escondido, Omar García Harfuch, no era solo una víctima, era un símbolo, el catalizador que había expuesto la cruda realidad de un país donde la línea entre el orden y el caos era más delgada que nunca. Elena supo, con una certeza dolorosa, que la verdadera lucha apenas comenzaba, y que su rancho, su gente, ya estaban irrevocablemente inmersos en ella. 667. El ambiente en el rancho se congeló. La revelación de la identidad de Omar García Harfuch, herido y vulnerable, desató una tensión que superaba cualquier miedo previo. Harfuch, a pesar del dolor evidente en su hombro ensangrentado y el agotamiento reflejado en sus ojos, mantuvo la cabeza en alto. No era un hombre propenso a la súplica. Su mirada, aunque cansada, conservaba la chispa de la experiencia, de años enfrentando el peligro cara a cara. Intentó hablar, su voz ronca por la sequedad y la herida, buscando quizás una negociación, un entendimiento. Su mente, habituada a las estrategias y los cálculos rápidos, buscaba una salida, una debilidad en el férreo control de sus captores. Pero las palabras no le salieron con la fluidez deseada, el impacto de los golpes y la travesía se lo impedía. 100. El fantasma, el líder del cártel, observaba a Harfuch con una mezcla compleja de asombro, veneración y una calculada crueldad. Su rostro, enmarcado por una barba escasa y ojos penetrantes, no mostraba la brutalidad desmedida de sus sicarios, sino una inteligencia fría, casi académica. Vestía ropa táctica de alta gama, sin ostentaciones llamativas, lo que lo hacía aún más intimidante. Para él, Harfuch no era solo otro puntero o un rival menor, era un trofeo, el más grande que el cártel podía soñar. La captura del ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México era una victoria propagandística incalculable, un golpe a la moral del Estado mexicano que resonaría en todos los rincones del país. 200. Las implicaciones eran enormes, y el fantasma lo sabía. Su mente ya estaba calculando los movimientos, las jugadas políticas y mediáticas que se derivarían de tener a su merced a tan importante figura. Era un jaque mate para el gobierno, una oportunidad de oro que no podía desaprovechar. La comunidad del rancho, antes inmersa en su particular duelo, se hallaba ahora sumida en un asombro silencioso. El terror inicial se había transformado en una especie de estupefacción. ¿Omar García Harfuch? ¿Aquí, en un humilde velorio en La Esperanza? Era como si una figura de la televisión, un personaje inalcanzable de las noticias, hubiera materializado en su patio de tierra. La magnitud del descubrimiento lo sobrepasaba. 300. Los campesinos, acostumbrados a la discreción y al anonimato de su existencia rural, se encontraban de repente en el epicentro de un drama nacional, atrapados entre dos fuerzas titánicas, la del Estado, representada por el ahora vulnerable Harfuch, y la del crimen organizado, encarnada en el fantasma. Era una situación que desafiaba su comprensión, que rompía los esquemas de su mundo aislado. Elena, sin embargo, vio más allá del asombro general. Observó a Harfuch, el cansancio y el dolor en sus ojos, pero también la indomable voluntad. Vio al fantasma, la frialdad calculadora detrás de su aparente calma. Y vio a su gente, aterrada, pero también curiosa, consciente de que estaban siendo testigos de algo monumental. 400. Esta irrupción del crimen organizado, tan violenta y descarada, en un momento tan sagrado como un velorio, en el corazón de su rancho, era la prueba más palpable de la desprotección total de la ciudadanía. La idea de que ni siquiera los momentos más íntimos y dolorosos estaban a salvo de la avaricia y la brutalidad de estos grupos, era una verdad amarga que se clavaba en el alma de cada uno de los presentes.
El velorio de Juan se había convertido en un cruel espejo de la realidad de México, donde la violencia se filtraba en cada resquicio de la vida cotidiana, donde la paz era una quimera y donde la justicia era un concepto lejano, casi mítico. Harfuch fue empujado hacia el centro del patio, a la luz de los faros de los vehículos del cártel. 500 su mirada se cruzó por un instante con la de Elena. En ese breve intercambio, la anciana percibió una mezcla de gratitud y desesperación. Gratitud por no haber sido entregado antes y desesperación por el destino incierto que ahora le esperaba. El fantasma, un hombre que rara vez mostraba emoción, sonrió una vez más, esta vez con una satisfacción genuina que heló la sangre. Así que, el gran secretario de seguridad termina escondido en un rancho, herido como una rata y buscando refugio entre campesinos, dijo el fantasma, su voz cargada de burla. Qué irónico es el destino, ¿no, Harfuch? Creíste que podías con nosotros, pero mira dónde estás ahora. Esto es un mensaje, no solo para ti, sino para todos los que creen que pueden enfrentarnos. 600. La humillación era evidente, el mensaje de poder innegable. La vida en el rancho La Esperanza nunca volvería a ser la misma. El velorio, que había comenzado como un acto de despedida, se había transformado en una demostración brutal de fuerza, en un capítulo oscuro en la historia de la comunidad. Y el escondido, Omar García Harfuch, no era solo una víctima, era un símbolo, el catalizador que había expuesto la cruda realidad de un país donde la línea entre el orden y el caos era más delgada que nunca. Elena supo, con una certeza dolorosa, que la verdadera lucha apenas comenzaba, y que su rancho, su gente, ya estaban irrevocablemente inmersos en ella. 667. El plan de Harfuch para su escondite había sido meticuloso, propio de un estratega experimentado. Sabía que la discreción de la gente del rancho sería su mejor escudo, su último bastión de seguridad. La elección de La Esperanza no era casualidad, los rumbos secretos, la lealtad de sus habitantes a la ley no escrita de la comunidad, eran elementos esenciales en su intrincada estrategia de supervivencia. Había calculado que, en su desesperada huida, un sitio tan improbable y apartado como aquel velorio sería el último lugar donde sus perseguidores lo buscarían con insistencia, al menos al principio. Confiaba en la inocencia y el hermetismo rural como su mejor camuflaje. Ahora, Elena se enfrentaba a un dilema moral que la consumía. ¿Entregaría a Harfuch, salvando así a su gente de la masacre inminente que el fantasma había prometido? ¿Cieno lo protegería, arriesgando la vida de cada hombre, mujer y niño del rancho, por un hombre al que apenas conocía pero que, por alguna razón, había buscado refugio en su hogar? Su corazón le decía que no podía entregar a un alma que había pedido posada, pero su mente le gritaba la responsabilidad de proteger a su familia, a su comunidad. Era un peso insoportable, una decisión que ninguna matriarca debería tener que tomar. La vida en el rancho se había caracterizado por la calma y la seguridad de sus tradiciones, ajenas a los complejos juegos de poder de las grandes ciudades. La comunidad del rancho, observando la escena, se encontraba igualmente dividida, su lealtad desgarrada entre el miedo y la compasión. Algunos, aterrorizados por las amenazas del fantasma, susurraban que lo mejor sería entregar a Harfuch. 200 es un extraño, Elena, ¿por qué arriesgarnos por él?, dijo un vecino, con la voz temblorosa. No tenemos oportunidad contra ellos. Otros, sin embargo, recordaban las antiguas leyes de hospitalidad del rancho, el deber de proteger a quien llegaba en busca de ayuda. No podemos entregarlo, abuela. Eso nos convertiría en lo mismo que ellos, replicó una joven con lágrimas en los ojos, señalando a los sicarios. La lealtad al rancho, la dignidad de su existencia, se enfrentaba a la cruda y brutal realidad de la supervivencia. La confianza social, el tejido que unía a la comunidad, comenzaba a deshilacharse bajo la presión. La revelación de que una figura tan importante como Harfuch se encontraba escondido en la intimidad de un rancho remoto, lejos de la protección estatal que se esperaría de su posición, subrayaba la profunda desconfianza en las instituciones.
301 exsecretario de Seguridad debía recurrir a la clandestinidad y la protección de unos campesinos para sobrevivir. ¿Qué esperanza quedaba para el ciudadano común? Esta pregunta resonaba en la mente de todos, una sombra más sobre la ya oscura noche. La fe en el sistema, en la capacidad del Estado para proteger a sus propios funcionarios, y mucho menos a su población, se desmoronaba ante sus ojos. El rancho La Esperanza, antes un símbolo de resistencia y autonomía, ahora se convertía en un cruel espejo de la vulnerabilidad de todo un país. Harfuch, observando la división entre los aldeanos y la angustia de Elena, comprendió el peso de su presencia. Sabía que su escape no solo había puesto en riesgo su propia vida, sino la de toda una comunidad inocente. La táctica de usar un velorio como camuflaje había sido brillante, desesperada, pero ahora las consecuencias recaían sobre estos campesinos. 400 Su mirada se posó en Elena, una comprensión tácita entre ambos. Él era la pieza clave en un tablero peligroso, y el rancho era el campo de batalla que no había elegido. El fantasma, ajeno a las angustias morales de Elena y las divisiones internas de la comunidad, solo veía una oportunidad. Su sonrisa se ensanchó. Veo que tienen un dilema, pequeños. Pero la respuesta es simple. Entréguenlo, y nadie más saldrá herido. Resístanse, y este velorio será recordado por generaciones como la noche en que el rancho La Esperanza se convirtió en un charco de sangre. Su voz era un bisturí, cortando cualquier vestigio de esperanza o resistencia. El tiempo se le acababa a Elena, y con él, las opciones para salvar a su gente de la inminente catástrofe. 500 La confianza en la protección de las autoridades se había desvanecido hace mucho, ahora, la vida y la muerte estaban en manos de una anciana y un grupo de campesinos. El destino de Harfuch y el de La Esperanza pendían de un hilo, balanceándose precariamente entre la brutalidad del cártel y la frágil resistencia de la comunidad. La decisión de Elena era inminente, forzada por las circunstancias y por la implacable crueldad del cártel. Con una última mirada a Harfuch, y la convicción grabada en su rostro, la matriarca sabía que no había vuelta atrás. La intimidad del rancho había sido profanada, la paz destrozada. Las lealtades se ponían a prueba, pero el espíritu de La Esperanza, aunque herido, aún resistía. 600. La verdad de que ni siquiera una figura tan poderosa como Harfuch estaba a salvo de los tentáculos del crimen organizado, había calado hondo en los habitantes del rancho. La desconfianza en el sistema, antes un murmullo, se convirtió en un grito silencioso. La vulnerabilidad de Harfuch era la vulnerabilidad de todos. Y en ese momento, en el epicentro de la oscuridad, la comunidad comenzaba a entender que, en esta guerra, eran ellos mismos su única defensa. 667. El ambiente que se había congelado en el rancho comenzó a tensarse aún más. Con la presencia de Harfuch. Él, con su experiencia en el mundo subterráneo del crimen organizado, intentó una última jugada desesperada. Su voz, aunque algo débil por las heridas, poseía una autoridad intrínseca. Fantasma, comenzó Harfuch, sé cómo funciona esto. Sé de sus operaciones, de sus puntos débiles. Podemos negociar. Mi vida por información que les daría una ventaja incalculable. Información que les permitiría golpear a sus rivales donde más les duele, o incluso dentro de sus propias filas. Su mirada se clavó en el fantasma, intentando encontrar una conexión, un resquicio de lógica en la brutalidad. El fantasma lo escuchó con una leve sonrisa, que no llegaba a sus ojos. Cien era una sonrisa burlona, casi condescendiente. Levantó una mano, silenciando con el gesto a Harfuch. No necesito su información, señor secretario, dijo con una voz tranquila pero letal. Lo tengo a usted. Y eso vale más que cualquier dato que pueda ofrecerme. Su presencia aquí es un trofeo que resonará mucho más que cualquier ventaja táctica. Es el símbolo de que nadie está a salvo de nosotros, ni siquiera los que se creen intocables. La negativa fue rotunda, cortante, aplastando cualquier esperanza de negociación.
No había espacio para la razón en la mente del fantasma, solo para la exhibición de poder. Fue en ese instante, cuando toda esperanza de un desenlace negociado se desvanecía, que Elena dio un paso al frente. 200 sus pasos, aunque pequeños, resonaron con una valentía inesperada en el silencio del rancho. Se interpuso entre Harfuch y el fantasma, sus 80 años de vida erguidos con una dignidad imponente. «Alto», dijo, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a los sicarios. Nadie se atrevía a interrumpir al líder del cártel, pero Elena lo hizo. Los guardias se tensaron, a punto de reaccionar, pero el fantasma, con un gesto, les ordenó mantenerse. La figura de la anciana, desafiante, había captado su atención. «No puedes llevártelo», continuó Elena, su mirada fija en los ojos del fantasma. «No de aquí. No después de lo que pasó». La comunidad la observaba, con el corazón en un puño. ¿Qué pretendía hacer? ¿300 desafiar al cártel? El fantasma la estudió con un interés repentino. ¿Y por qué no, abuela? Este hombre es nuestro. Y si no te apartas, también podrías terminar como él, o peor. Elena no parpadeó. Su voz se volvió más suave, casi melancólica, pero no menos firme. ¿Lo conocía usted? ¿O a alguien muy parecido a usted? Hace muchos años. Cuando esta tierra aún era solo polvo y esperanza. Su madre, una mujer fuerte como el roble, solía venir aquí. Recuerdo el día en que la violencia se la llevó, justo después de que la cosecha fallara y el hambre apretara. Fue culpa de unos hombres que creían ser dueños de todo. Un escalofrío recorrió la espalda del fantasma. El recuerdo, doloroso e inesperado, se coló en su coraza. 400 su postura se endureció, pero su mirada, por un instante, perdió su frialdad. Había una conexión que Elena, con la sabiduría ancestral de su gente, lograba establecer. Aquel evento, la tragedia de la madre del fantasma, era una historia que se susurraba en el rancho, una tragedia que había marcado el destino de la familia de aquel hombre. Elena la recordaba con dolor porque, en aquel entonces, el rancho había intentado ayudar, pero la miseria y la brutalidad de otros grupos criminales habían sido implacables. La mención de su madre, de su pasado, era un golpe bajo, una herida que el fantasma creía haber enterrado profundamente. No era una súplica, era un recordatorio de que la violencia engendra más violencia, de que él, alguna vez, también había sido una víctima indirecta de la misma crueldad que ahora ejercía. 500. La comunidad, que había observado la escena con una mezcla de pavor y admiración por el arrojo de Elena, comenzó a moverse sutilmente. Algunos hombres se acercaron a la anciana, colocándose discretamente a su espalda, formando una suerte de barrera humana. Las mujeres, antes paralizadas por el miedo, ahora compartían una mirada de silenciosa aprobación, uniendo fuerzas con el coraje inquebrantable de Elena. No era una agresión, sino una muestra de unidad, de que la matriarca no estaba sola. La defensa de Harfuch había dejado de ser solo su responsabilidad para convertirse en la de todo el rancho. En un acto de solidaridad silenciosa, se unieron a la causa de Elena, negándose a permitir que la dignidad del rancho fuera pisoteada. 600. El fantasma, por primera vez en toda la noche, mostró un atisbo de duda. La mención de su madre, la inesperada interposición de la anciana, y ahora la sutil pero palpable resistencia de la comunidad, habían introducido un factor inesperado en su ecuación de poder. No solo se enfrentaba a un objetivo valioso, sino a un rancho unido, liderado por una mujer que no temía recordarle su humanidad o lo que quedaba de ella. La negociación había fallado, pero la intervención de Elena había abierto una grieta en la implacable armadura del cártel, una posibilidad, por remota que fuera, de un camino diferente. 667. El fantasma se giró lentamente, su mirada ahora más oscura, sopesando el inesperado desafío de Elena y la silenciosa, pero firme, unión de la comunidad.
La mención de su madre era una herida abierta que la anciana había tocado con una precisión escalofriante. Había esperado miedo, súplicas, pero no una resistencia tan digna y fundamentada en un pasado compartido. Esta no era la típica negociación con un alcalde corrupto o un policía cobarde, era un duelo de voluntades, un choque entre la barbarie moderna y la ancestral dignidad. Por un momento, el silencio fue la única respuesta. El viento parecía contener la respiración y el corazón de cada persona en el rancho latía al unísono, esperando la sentencia. Finalmente, el fantasma rompió el silencio, su voz era un susurro peligroso, más aterrador que un grito. «Cien interesante, abuela. Muy interesante. Veo que tiene más agallas de lo que aparenta. Pero esto no cambia nada. El hombre es mío. Y si no lo entregan, no solo sufrirán, sino que este rancho desaparecerá del mapa para no dejar rastro». Luego, con un movimiento de su mano, sacó un teléfono satelital de su chaleco. «Les daré una hora. Una hora, para decidir si este hombre vale la vida de todos ustedes. Si al cabo de ese tiempo no aparece en el centro del patio, junto al ataúd, consideren esto su sentencia de muerte. Y no me importa si es la gran Elena quien lo traiga o si lo arrastran entre todos». El ultimátum resonó con una frialdad calculada, privando a la comunidad de cualquier esperanza de rescate externo o de una salida fácil. La mirada del fantasma se detuvo por un segundo en Harfuch, una sonrisa cruel asomando en sus labios. 200 Disfruta tus últimos 60 minutos de libertad, secretario. Puede que sean los últimos que pases en este mundo. Después, con una última mirada desafiante a Elena, se dio la vuelta y se retiró con sus hombres hacia los vehículos, estableciendo un perímetro de vigilancia, dándoles la ilusión de una elección libre en medio de la coerción más absoluta. Los motores de las camionetas volvieron a encenderse, pero esta vez, no para irse, sino para esperar, sus luces cegadoras apuntando al rancho como los ojos de un depredador paciente. Elena se giró para enfrentar a su gente. Sus ojos, aunque aún rojos por las lágrimas de su nieto, ahora brillaban con una determinación férrea. Había sopesado la balanza. La vida de Harfuch contra la de toda la comunidad. Pero la dignidad, la lección de su bisabuela, la resistencia de su gente, todo le decía lo mismo. 300 no podían entregar a nadie. No podían traicionar la ley no escrita de la hospitalidad, la esencia misma de la esperanza. No podían permitir que el miedo los convirtiera en verdugos, no después de todo lo que habían soportado. «No podemos entregarlo», dijo Elena, su voz clara y fuerte, resonando en el silencio. «Si lo hacemos, moriremos un poco por dentro, y el rancho perderá su alma. No seremos cómplices de su barbarie». Había tomado la decisión más difícil de su vida, y la había comunicado con una convicción inquebrantable. La respuesta de la comunidad no fue unánime de inmediato, pero la mirada de Elena, la autoridad que emanaba de ella, era incontestable. Algunos murmuraron, temblorosos por el miedo, pero la mayoría sintió lentamente, sus rostros reflejando una mezcla de terror y una nueva, incipiente, resolución. 400 Las palabras de Elena habían despertado algo profundo, un orgullo latente, una chispa de resistencia que ardía bajo las cenizas del pánico. Si iban a morir, lo harían con la cabeza en alto, protegiendo su hogar y su dignidad. El miedo permanecía, pero ahora venía mezclado con un sentido de propósito, una solidaridad nacida de la adversidad. La preparación para el enfrentamiento, aunque pasiva, comenzó de inmediato. Los hombres más jóvenes, aquellos que aún conservaban algo de vigor, movieron mesas y sillas para bloquear las entradas principales de las chozas, aunque sabían que sería una defensa ínfima contra el armamento del cártel. Las mujeres recogieron a los niños, escondiéndolos en los lugares más seguros que conocían, los mismos túneles y bodegas secretas que Elena había recordado. Preparándolos para lo peor. 500 otros comenzaron a llevar el agua y la poca comida que tenían a esos refugios improvisados, con la esperanza de que, si la masacre ocurría,
al menos los más pequeños pudieran sobrevivir. No era una preparación para el combate, sino para la resistencia, para la supervivencia del espíritu. Harfuch observó cada movimiento, cada gesto de estos campesinos, y una profunda admiración, mezclada con una culpa insoportable, se apoderó de él. Eran gente de paz, que ahora se enfrentaban a una guerra por su culpa. La solidaridad en tiempos de crisis se manifestó de formas sutiles pero poderosas. Un hombre compartió su último cigarro con otro, una mujer le tendió un pañuelo a una vecina que lloraba en silencio. 600 los gestos de apoyo mutuo, las miradas de aliento, se convirtieron en un lenguaje silencioso que unía a todos. La opresión del fantasma, en lugar de dividirlos, los había unido. Habían encontrado una fuerza colectiva en su propia vulnerabilidad, una resistencia forjada en la negativa a ceder su dignidad. El velorio de Juan, que originalmente había convocado a la comunidad para el luto, ahora los había reunido para un acto de desafío silencioso, una postura inquebrantable que haría que el fantasma se enfrentara no solo a un hombre, sino a la voluntad férrea de un pueblo. El tiempo seguía su inexorable marcha, y el rancho La Esperanza se preparaba para la batalla final. 667. El reloj avanzaba implacable, cada tic-tac se sentía como un golpe seco en el pecho de Elena. La sombra del fantasma se cernía sobre el rancho, y el ultimátum resonaba en cada rincón, exigiendo una decisión que nadie quería tomar. La matriarca, sin embargo, había tomado la suya. Su voz había sellado el destino del rancho y, con él, el suyo propio. Los sicarios, apostados en sus vehículos, observaban en la oscuridad, sus siluetas recortadas contra las luces de los faros, la paciencia de un depredador que espera el momento justo para abalanzarse. La aparente calma era más tensa que cualquier tormenta. Los murmullos de los aldeanos se habían acallado, reemplazados por una expectación que rozaba la parálisis. Fue entonces, en el punto álgido de la desesperación, que Omar García Harfuch, con un esfuerzo sobrehumano, se irguió. Sí, en su voz, aunque aún ronca, resonó con una claridad que cortó el aire. «Basta», exclamó, dirigiéndose directamente al fantasma, cuya figura apenas era visible entre la penumbra y los reflejos metálicos de sus armas. «No dejaré que esta gente muera por mi culpa. Pero si me van a llevar, o a matar, se llevarán algo más que un trofeo. Se llevarán información. Información vital. De la que ni siquiera tú, el fantasma, tienes idea». Un silencio aún más profundo descendió sobre el rancho. La oferta de Harfuch no era una súplica, sino una amenaza velada, un desafío a la inteligencia de su captor. Los hombres del cártel se miraron entre sí, algunos con sorpresa, otros con una evidente frustración por la injerencia. 200 El fantasma frunció el ceño, su postura se tensó. Había desestimado la capacidad de Harfuch para negociar con su vida, pero esta nueva oferta, la mención de información vital, era algo que no podía ignorar del todo. Su mente calculadora entró en acción. Harfuch aprovechó el instante de duda. «Sé quién te traicionó en la operación de Mazatlán, la que te costó la mitad de tu cargamento y varios hombres clave. Sé quién te da información falsa desde dentro de tu estructura. La DEA tiene un nombre y una cara. Y no solo la DEA». Su voz se hizo más fuerte, cargada de detalles precisos, de nombres clave, de operaciones encubiertas que, según sus palabras, comprometían a la cúspide del cártel. Describió una red de corrupción y traición que iba más allá de lo que el fantasma podía imaginar, una grieta interna que ponía en riesgo toda su operación. 300 no eran rumores, eran hechos crudos, nombres específicos, fechas, lugares, revelados con una convicción que solo la verdad podía dar. La revelación de Harfuch fue un mazazo. No solo para el fantasma, sino para varios miembros del cártel que escuchaban. Algunos de los sicarios intercambiaron miradas nerviosas. La información era tan específica, tan punzante, que era imposible que fuera una invención.
Mencionó nombres que resonaban incluso entre los rangos más bajos, nombres de lugartenientes leales, de hombres de confianza que, según Harfuch, operaban con una doble agenda. La semilla de la duda, la discordia, fue sembrada en ese instante, no solo en la mente del líder, sino en la de sus hombres, que comenzaron a cuestionar las lealtades dentro de su propia organización. 400 La información se filtró como veneno a través de los rangos, de boca en boca, creando un efecto dominó que desestabilizó la cohesión del grupo. Algunos de los sicarios, aquellos que habían perdido compañeros en la operación de Mazatlán, miraron a El Fantasma con una nueva expresión, una mezcla de ira y recelo. La fachada de unidad y obediencia ciega comenzaba a resquebrajarse. Elena y los aldeanos, aunque la mayoría no comprendía la jerga del crimen organizado, entendían el impacto de las palabras de Harfuch. Fueron testigos de la lucha de poder que se desarrollaba ante sus ojos, una lucha que iba más allá de la brutalidad física. Veían la complejidad de la red de intereses que los rodeaba, como la vida de un hombre podía ser un peón en un juego de ajedrez mucho más grande y letal. El velorio, que ya no era de un difunto, sino de una comunidad en crisis, había revelado las intrincadas y brutales dinámicas del poder oculto que gobernaba sus vidas. 500. El fantasma, por primera vez, no sonrió. Su rostro, antes imperturbable, mostraba una mezcla de sorpresa, incredulidad y una furia apenas contenida. La información de Harfuch, si era cierta, no solo era una amenaza personal, sino una bomba de tiempo que ponía en riesgo todo su imperio. No podía simplemente matar a Harfuch y silenciarlo. Necesitaba esa información, necesitaba saber quién lo estaba traicionando, quién estaba infiltrado en sus filas. El juego había cambiado. El clímax de la tensión había llegado, pero no de la forma que todos esperaban. No fue un derramamiento de sangre inmediato, sino una explosión de información que paralizó la violencia, al menos por un momento. Harfuch había encontrado la única moneda de cambio que tenía, su conocimiento. Y el fantasma, a pesar de su brutalidad, era un estratega lo suficientemente astuto como para entender el valor de lo que tenía enfrente. 600 La vida de Harfuch, que momentos antes parecía sentenciada, adquirió un nuevo e inesperado valor. El destino del rancho y el de Elena, que se habían preparado para el peor escenario, ahora se suspendían en un delicado hilo, balanceándose entre la brutalidad inminente y la astucia de un hombre acorralado. La comunidad había sido testigo de cómo, incluso en el reino más oscuro, la información podía ser más poderosa que las balas, capaz de cambiar el curso de una masacre. 667. La información de Harfuch era una daga que se clavaba en el corazón de la organización del fantasma. Era tan potente, tan específica y letal, que obligó al líder del cártel a reconsiderar cada uno de sus movimientos. La idea de simplemente eliminar a Harfuch, de convertirlo en un trofeo sangriento, se desvaneció ante la magnitud de la traición y la amenaza interna que el exsecretario había expuesto. El fantasma no podía darse el lujo de ignorar tales detalles, no sin antes extraer hasta la última gota de verdad de su prisionero. Su mente calculadora, siempre un paso adelante, entendió que el valor de la vida de Harfuch había ascendido a un nivel incalculable. Era el depositario de un conocimiento que podría salvar su imperio de un colapso interno. Un murmullo de consternación y sospecha se extendió entre los sicarios. Si en la revelación de Harfuch había sido como una bomba de fragmentación, esparciendo dudas y desconfianza en todas direcciones. Algunos de los pistoleros, que habían servido a El Fantasma con lealtad ciega, ahora se miraban entre sí con recelo. Nombres y operaciones que Harfuch había mencionado resonaban en sus mentes, despertando viejas sospechas y confirmando temores ocultos. Era evidente que algunos miembros importantes de la estructura del cártel estaban siendo cuestionados, y la lealtad, el pilar fundamental de cualquier organización criminal, comenzaba a tambalearse. Las órdenes que antes parecían inquebrantables, ahora eran objeto de un sutil, pero peligroso, escepticismo.
Elena, con la agudeza que le daban los años y la experiencia en observar los dramas humanos, percibió la indecisión en el rostro del fantasma y la discordia que se sembraba entre sus hombres. 200 era una oportunidad, un resquicio de esperanza en medio de la oscuridad. La anciana dio un paso al frente, su voz, ahora, no era de desafío, sino de pragmatismo. Él tiene lo que necesitas, ¿no es así?, dijo Elena, dirigiéndose al fantasma, señalando a Harfuch con un gesto. Si lo matas aquí, con esta gente como testigos, la información se perderá. Y la sangre que derrames hará que su venganza sea aún más grande. Llévatelo, si es lo que quieres, pero no hagas de este velorio un matadero. No lo hagas por esta gente. Hazlo por ti mismo y por tu propia gente. La audacia de Elena, su habilidad para usar la propia lógica retorcida del cártel en su contra, era impresionante. 300 no apelaba a la moralidad, sino a la supervivencia, a la astucia. Su intervención no solo buscaba salvar a Harfuch, sino, y más importante, al rancho de una masacre segura. Había encontrado el punto de quiebre, el momento en que la violencia pura se topaba con el cálculo frío del poder, y lo explotó con maestría. La comunidad, aunque aún aterrada, observaba a su matriarca con una mezcla de pavor y orgullo. Había logrado lo impensable, introducir la razón en el corazón de la barbarie. Este giro inesperado en la narrativa del rancho no solo exponía la complejidad del crimen organizado, sino que también revelaba cómo, incluso en las estructuras más despiadadas, la información y el cálculo de poder podían superar la violencia pura. La vida de Harfuch, y por ende la del rancho, se había salvado momentáneamente, no por milagro o compasión, sino por un frío análisis estratégico. 400 los aldeanos, silenciosos testigos de esta danza macabra, comprendían dolorosamente cómo la sociedad se veía atrapada en estas dinámicas de poder, usadas como peones en juegos que los superaban por completo. La paz de sus vidas, antaño predecible, había sido irrevocablemente alterada, y ahora entendían que su existencia dependía de los vaivenes de un conflicto que les era ajeno. El fantasma dudó un momento más, sus ojos escrutando la oscuridad, pesando los pros y los contras. La venganza de la información es más devastadora que la venganza de la sangre. Un enemigo muerto no podía revelar secretos, pero uno vivo, uno a quien se podía interrogar, era una mina de oro. La traición interna era una amenaza existencial, mucho más peligrosa que cualquier operativo externo. 500 su ego, herido por la exposición de sus vulnerabilidades, clamaba por sangre, pero su instinto de supervivencia y su visión a largo plazo le dictaban otro camino. La decisión de Elena había sido valiente, arriesgada, pero había abierto una puerta. Había transformado a Harfuch de un trofeo a un activo, de una víctima a una herramienta. Y en ese proceso, había ganado algo aún más valioso para su gente, tiempo, y quizás, la oportunidad de evitar un baño de sangre. Los hombres del cártel, aunque con reticencia, sintieron el cambio de rumbo. La furia inicial del fantasma se transformó en una decisión calculada, una que, por el momento, evitaba el derramamiento de sangre en la esperanza. La vida de Harfuch, y con ella la del rancho, se había salvado, no por un acto de compasión, sino por la cruda lógica de la supervivencia y el valor inestimable de la información. 600. La noche en la esperanza seguía siendo oscura y tensa, pero una parte de su terror se había disipado. La amenaza de la aniquilación inmediata había sido pospuesta, comprada por el precio incalculable del conocimiento que Harfuch poseía. Elena, agotada pero resuelta, observó cómo el fantasma tomaba una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino quizás el futuro de su organización. La sociedad, indefensa ante estas fuerzas, continuaba atrapada en la maraña de intereses y violencias, un ciclo interminable donde incluso una pequeña comunidad rural podía ser el escenario de una batalla mucho más grande y compleja. La paz era frágil, pero por esa noche, había prevalecido, aunque fuera por un delgado hilo de pragmatismo criminal. 667. El fantasma, con la información de Harfuch resonando en su mente,
tomó una decisión calculada que congeló la sangre de los presentes, pero que, paradójicamente, también sembró un alivio efímero. No podía asesinar a Harfuch allí mismo, no sin antes extraer cada fragmento de la valiosa información que poseía sobre la traición interna y las debilidades de su imperio. Su rostro, antes una máscara de furia, se transformó en una expresión de fría determinación. Llévenselo, ordenó, su voz apenas un susurro que, sin embargo, se escuchó con claridad aterradora en la quietud de la noche. Vivo. Y que nadie toque a esta gente. Ni un cabello. Por ahora. Los sicarios, con movimientos bruscos pero precisos, tomaron a Harfuch del brazo. El exsecretario, aunque herido y agotado, no opuso resistencia. Cien sabía que había ganado una pequeña batalla, la más importante, su vida y la del rancho. Su mirada se cruzó nuevamente con la de Elena, un contacto profundo que trascendía las palabras. Era un entendimiento mutuo de la gravedad de la situación, del sacrificio que la anciana había hecho y del peligro que ahora él representaba para sí mismo y para quienes lo custodiaban. En los ojos de Harfuch, Elena vio una promesa silenciosa, un compromiso velado de que su valentía no sería en vano. Los motores de las camionetas volvieron a rugir, esta vez con el sonido de la partida. Harfuch fue subido a uno de los vehículos más grandes, sus manos atadas, pero con una renovada chispa de desafío en sus ojos. 200 El fantasma se acercó a Elena, su mirada penetrante. Esta vez, te salvaste, abuela, dijo, con una voz que prometía consecuencias futuras. Te la debo. Pero no lo olvides, mi palabra es ley. Y ahora, este rancho me debe un favor. Si alguna vez necesito algo, vendré a buscarlo. Y será mejor que estén listos. La amenaza velada era clara, el rancho había sido perdonado a cambio de su futura cooperación, convertida ahora en un peón más en el tablero de ajedrez del fantasma. El precio de la paz momentánea era la incertidumbre perpetua, la sombra de su deuda colgando sobre la esperanza. Mientras los vehículos se alejaban, las luces rojas de sus traseras se perdían en la vasta oscuridad del campo, un suspiro colectivo de alivio escapó de los labios temblorosos de los aldeanos. 300 El peligro inmediato había pasado, el baño de sangre se había evitado. El rancho La Esperanza, aunque intacto físicamente, ya no era el mismo. La tranquilidad que había reinado en sus campos y sus chozas había sido brutalmente profanada. La inocencia se había perdido en la violencia de aquella noche, reemplazada por la cruda conciencia de su vulnerabilidad. La gente se miraba entre sí, sus rostros marcados por el terror y la incredulidad, pero también por una extraña sensación de orgullo por la valentía de Elena y por haber resistido juntos. Elena, exhausta, se dejó caer sobre uno de los bancos, su cuerpo envejecido temblaba. El peso de la responsabilidad, la tensión de los últimos minutos, la habían agotado hasta la médula. 400 Pero en su mirada había una fortaleza inquebrantable. Había protegido a su gente, había desafiado al mal, y había ganado un resquicio de esperanza para Harfuch. El velorio de su nieto Juan había sido interrumpido de la manera más cruel y violenta, pero en medio de la barbarie, había encontrado una nueva misión, un nuevo propósito que trascendía su dolor personal. El rancho se había salvado, pero su alma había sido marcada por la experiencia, por la sombra de lo que podría haber sido y de lo que, inevitablemente, aún podría ser. Los aldeanos comenzaron a moverse, lentamente al principio, luego con más resolución, para recoger los restos del velorio. Las sillas volcadadas, las flores esparcidas, el polvo que cubría todo. 500 Cada objeto era un recordatorio silencioso de la invasión, de la fragilidad de su mundo. Las mujeres abrazaban a sus hijos con una fuerza renovada, los hombres se daban palmadas. En la espalda, un tácito reconocimiento de su resistencia. La vulnerabilidad del México rural, a menudo ignorado o romantizado, se había manifestado en su forma más brutal y real. No eran historias lejanas de la televisión, era su propia historia, marcada en la tierra de su rancho. El amanecer, cuando finalmente llegó,
tiñó el cielo de tonos rosados y naranjas, pero su belleza no logró disipar la oscuridad que se había asentado en los corazones de los habitantes de la Esperanza. El aire estaba cargado con el olor a pólvora y a miedo. El ataúd de Juan, aún en el centro del patio, parecía ahora un monumento a una doble tragedia, la de un joven perdido y la de una comunidad que había perdido su inocencia. 600 La resiliencia del pueblo mexicano, su capacidad para levantarse una y otra vez ante la adversidad, se manifestaba en cada gesto, en cada mirada. Pero también lo hacía la profunda cicatriz de la violencia, la violación de su paz y la certeza de que nunca volverían a ser los mismos. La noche del velorio había terminado, pero las consecuencias de la visita del CJNG apenas comenzaban a desenrollarse, tejidas en el destino de Harfuch y en el futuro incierto del rancho. La vida continuaba, pero con una sombra permanente de lo vivido, un recordatorio constante de que la paz es un privilegio frágil y efímero. 667. La noticia del incidente, como un reguero de pólvora alimentado por el terror y la incredulidad, comenzó a filtrarse. Al principio, fueron susurros, luego rumores distorsionados, y finalmente, ecos fragmentados que llegaron a los oídos de los medios de comunicación y las autoridades. No había un relato coherente, solo piezas sueltas, la irrupción de un cártel en un velorio rural, un nombre importante en el centro del huracán, y la desaparición de un exsecretario de seguridad. La información era vaga e inconclusa, pero lo suficientemente alarmante como para encender las luces de alerta en los círculos del poder. Se hablaba de un atentado fallido, de una huida desesperada, de una captura que cambiaría el equilibrio de fuerzas. Desde la capital, la reacción de las autoridades fue de una consternación contenida, mezclada con una frustración palpable. Se inició una investigación a gran escala, pero carecía de puntos de partida sólidos. El rancho La Esperanza, un punto minúsculo en el vasto mapa rural, se convirtió en un enigma. Los reportes iniciales de los pocos pobladores que se atrevieron a hablar estaban plagados de miedo y contradicciones, producto del trauma vivido y de la implacable intimidación del cártel. No había un solo testigo que pudiera dar una versión completa y fidedigna de los acontecimientos, solo fragmentos de terror y confusión. La naturaleza hermética de la comunidad, su aislamiento y el poder omnipresente del CJNG, creaban un velo impenetrable sobre la verdad. El paradero de Omar García Harfuch se convirtió en un misterio de proporciones nacionales. Su desaparición del ojo público, tras los rumores de su presencia en un velorio y su posterior secuestro por un grupo criminal tan temido, incrementó la tensión a nivel nacional. 200 Las especulaciones se dispararon. ¿Estaba vivo? ¿Había sido ejecutado? ¿Estaba negociando con sus captores bajo coacción? Su figura, ya de por sí poderosa y controvertida, se teñía ahora de un aura legendaria, la del hombre que desafió al crimen organizado y fue engullido por él. El gobierno, bajo presión, emitía comunicados ambiguos, prometiendo una investigación exhaustiva, pero sin ofrecer respuestas concretas, lo que incrementaba la sensación de vulnerabilidad y desgobierno en la población. Mientras tanto, en el rancho La Esperanza, los días que siguieron a aquella noche infernal se arrastraban. Bajo un nuevo cielo. La comunidad, aunque físicamente a salvo de la masacre, ya no era la misma. La inocencia se había perdido irremediablemente. 300 El silencio de sus campos, antes un bálsamo, ahora era un manto de aprensión. Cada sombra, cada ruido nocturno, cada vehículo que se acercaba por el destartalado camino de tierra, era una fuente de ansiedad, una señal de que la amenaza podía regresar en cualquier momento. La vigilancia se había convertido en un estado constante, el miedo latente era un compañero silencioso y persistente. Los niños, que antes jugaban despreocupadamente en el patio, ahora se aferraban a las faldas de sus madres, sus sonrisas reemplazadas por miradas de cautela. Las risas se escuchaban menos, las conversaciones eran más bajas y concisas. El velorio de Juan, que debería haber culminado en un luto y una aceptación gradual, se había transformado en el punto de inflexión que los había arrastrado a una realidad que creían ajena.
400 Las fiestas y reuniones, antes bulliciosas y llenas de alegría, ahora se celebraban con una especie de melancolía, como si una parte esencial de su espíritu les hubiera sido arrebatada. El rancho se había salvado de la sangre, pero no de la cicatriz, una herida profunda en su psique colectiva. Elena observaba a su gente con el corazón encogido. Había ganado la batalla por sus vidas, pero la guerra por su paz interior continuaba. La resiliencia de su pueblo era admirable, pero también veía el agotamiento en sus ojos, la sombra permanente de lo que habían vivido. La tierra, que antes les daba sustento y consuelo, ahora parecía recordarles la vulnerabilidad de su existencia. El acto de Harfuch, de buscar refugio entre ellos, había sido un catalizador no solo de terror, sino de una dolorosa verdad: en esta guerra sin cuartel, nadie estaba a salvo, y un rancho apartado como el suyo podía convertirse, en cualquier momento, en un escenario de conflicto. 500. Los hombres y mujeres jóvenes hablaban de irse, de buscar la seguridad en las ciudades, a pesar de que sabían que allí tampoco encontrarían una paz verdadera. Pero la idea de permanecer anclados a una tierra que ahora cargaba con el peso de aquella noche, se hacía insostenible para algunos. La esperanza, el rancho de su existencia, se había transformado en un lugar donde la esperanza era ahora un recuerdo lejano. La promesa del fantasma sobre su deuda se cernía sobre ellos como una espada de Damocles, un recordatorio constante de que su destino ya no les pertenecía por completo. La historia del velorio, y la presencia del exsecretario en él, se cocinaba a fuego lento en la memoria colectiva del rancho. Era una lección amarga sobre la dura realidad de su país, sobre el poder de aquellos que operaban al margen de la ley con impunidad y sobre la fragilidad de la vida misma. 600 El rancho, antes un refugio, era ahora un testimonio silencioso de la invasión del caos en la vida cotidiana. Los habitantes, aunque seguían cultivando la tierra y criando a sus hijos, lo hacían con una nueva conciencia, con una vigilancia forzada. La sombra del cártel y el recuerdo de Harfuch habían transformado la esperanza para siempre, dejando una marca indeleble en el alma de cada uno de sus habitantes, una herida que, aunque no sangrara, dolía profundamente. Las consecuencias no eran solo el misterio de Harfuch, sino la pérdida de la inocencia de todo un pueblo. 667. Elena, con la pesada carga de los años y la experiencia, meditaba incansablemente sobre aquella noche. El velorio de su nieto, Juan, un evento que debía ser de luto y despedida en la intimidad de su rancho, se había convertido en un campo de batalla, un escenario donde la brutalidad del crimen organizado había irrumpido sin piedad. Cada gesto, cada palabra de aquella noche, se repetía en su mente, como un eco persistente en el silencio que ahora envolvía la esperanza. La paz que tanto valoraban, la vida sencilla que cultivaban con esmero, había sido profanada de la manera más cruel e inesperada. La invasión no había sido solo física, sino espiritual, una herida en el alma colectiva de su gente. El impacto social de aquel incidente se extendía más allá de las fronteras físicas del rancho. Si en la historia de la esperanza, contada en susurros y miradas, se estaba convirtiendo en un símbolo doloroso de la lucha de la gente común contra la impunidad y el poder avasallador del crimen organizado. Era la crónica de un pueblo olvidado, forzado a enfrentar una realidad que le era ajena por completo, pero de la que no podía escapar. En cada relato de lo sucedido, se dibujaba la cruda verdad de un país donde la ley del más fuerte prevalecía y donde la ciudadanía, incluso en sus momentos más vulnerables, era carne de cañón. La confianza en las instituciones, en el Estado que debía protegerlos, se había resquebrajado de manera irreparable. Xiomar García Harfuch, un hombre con poder, conexiones y un historial de lucha contra el crimen, podía ser tan fácilmente emboscado y secuestrado. ¿Qué esperanza le quedaba al campesino común, al ciudadano de a pie? 200 El incidente en el velorio había expuesto una verdad brutal: la vulnerabilidad era universal en este México, y las figuras de autoridad podían ser tan frágiles como cualquier otro. Esta revelación no solo generaba miedo, sino una profunda desilusión, una sensación de abandono por parte de quienes debían velar por su seguridad.
Los corrillos en los mercados cercanos, los comentarios en las paradas de autobús, las noticias que, aunque distorsionadas, circulaban de boca en boca, hablaban de una impotencia generalizada. Si le pasó a él, ¿qué nos espera a nosotros?, era la pregunta tácita en los labios de muchos. La historia del rancho La Esperanza no era solo una tragedia local, era una metáfora de la desprotección que sentían millones de mexicanos. Una prueba irrefutable de que la violencia no distinguía entre estatus social o ubicación geográfica. 300 No había santuarios, no había lugares seguros. Las madres del rancho, al acunar a sus hijos, ya no les contaban cuentos de hadas, sino historias de resistencia, de cómo Elena había enfrentado al mal con su voz y su corazón. Los hombres, al trabajar la tierra, lo hacían con una nueva conciencia de que su labor no solo era para el sustento, sino para la preservación de su comunidad, de su identidad. El incidente se había grabado a fuego en la memoria colectiva, transformando su visión del mundo y su lugar en él. La resiliencia, esa admirable cualidad del pueblo mexicano, se manifestaba no solo en la capacidad de levantarse de las cenizas, sino en la forja de una nueva sabiduría, una vigilancia constante. Este despertar colectivo, aunque doloroso, también trajo consigo un llamado a la acción. 400 La indignación pública, latente por años, comenzaba a encontrar una voz, un eco en la desesperación del rancho. La historia de La Esperanza se convirtió en un grito silencioso que exigía justicia, que demandaba mayor protección de un Estado que parecía ausente, y que reclamaba un alto a la impunidad que alimentaba a los grupos criminales. Ya no bastaba con el silencio, con la espera pasiva. La gente, inspirada por la valentía de Elena y la vulnerabilidad de Harfuch, empezaba a darse cuenta de que la única manera de cambiar las cosas era alzando la voz, exigiendo responsabilidades, y defendiendo su derecho a vivir en paz. Elena, sentada en el patio ahora silencioso, observaba las estrellas. Se preguntaba qué sería de Harfuch, si la información que había dado sería suficiente para salvarlo, o si solo había comprado tiempo. 500 Su corazón, aunque cansado, albergaba una pequeña chispa de esperanza. No por un milagro, sino por la convicción de que, a pesar de la oscuridad, la luz de la resistencia y la dignidad humana nunca se apaga por completo. La historia del rancho, la historia de Omar García Harfuch, no era solo una anécdota de terror, era un testimonio de la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la justicia y la impunidad, en un país que, a pesar de todo, se negaba a rendirse. La experiencia transformó a los habitantes de La Esperanza. Desarrollaron una aguda conciencia de su entorno, una desconfianza calculada hacia los forasteros y una inquebrantable solidaridad entre ellos. Las amenazas veladas del fantasma sobre su deuda se convirtieron en un recordatorio constante de que la paz era solo una tregua, frágil y condicional. 600 aprendieron a vivir con la sombra, a entender que la vida en el México rural era una danza constante con el peligro, pero también con una profunda resiliencia. El rancho se convirtió en un símbolo, no solo de lo que se había perdido, sino de lo que todavía se podía defender, la dignidad, la comunidad y la esperanza, por tenue que fuera, de un futuro mejor. La memoria de aquella noche no se desvanecería, sino que se integraría en el tejido de su identidad, forjando un pueblo más fuerte, más consciente de su propia fuerza, incluso frente a la adversidad más brutal. La saga de la esperanza no era un final, sino un capítulo más en la larga historia de un México que se negaba a ser silenciado. 667. Pasaron semanas, luego meses, después del incidente que había marcado a fuego el rancho La Esperanza. La historia de Omar García Harfuch, envuelto en las garras del fantasma, se cernía como una sombra sobre la política nacional. Aunque su paradero era un misterio, los rumores y la presión mediática eran incesantes. Finalmente, en una operación encubierta, tan intrincada y calculada como las revelaciones que Harfuch había ofrecido, el exsecretario fue rescatado. No fue un triunfo ruidoso ni una victoria televisada, fue más bien un regreso silencioso, un retorno que, aunque celebrado en los círculos de inteligencia,
Estaba empañado por las cicatrices de su cautiverio y la devastadora información que había entregado bajo coacción. Había utilizado su conocimiento como una daga de doble filo, salvándose a sí mismo y desmantelando parte de la red del fantasma, pero a un costo personal y moral inmenso. Si en su información no solo había expuesto traidores, sino que había reconfigurado el tablero de poder del crimen organizado, forzando a los cárteles a una reestructuración interna que, irónicamente, era en sí misma una victoria táctica, aunque dolorosa, para el Estado. En el rancho La Esperanza, la vida siguió su curso, pero nunca volvió a ser igual. La paz se recuperó, pero era una paz frágil, teñida por el recuerdo imborrable de aquella noche infernal. Los campos volvieron a ser cultivados, las cosechas recogidas, la vida cotidiana floreció de nuevo, pero la memoria del velorio y la irrupción del cártel se convirtieron en parte intrínseca de su identidad. Los niños escuchaban las historias no como cuentos lejanos, sino como parte de su propia herencia, un legado de resistencia que sus abuelos habían forjado. 200 cada puesta de sol, cada brisa que mecía los maizales, recordaba la noche en que la oscuridad había irrumpido en su humilde hogar, pero también la valentía con la que le habían hecho frente. La dignidad intacta de Elena, la unidad de la comunidad, eran faros en la noche. La historia del velorio y de Harfuch se convirtió, sin proponérselo, en una potente metáfora de la resistencia del pueblo mexicano frente a la adversidad más brutal. No era solo la historia de un hombre o de una comunidad, sino la narrativa de un país entero, atrapado en un conflicto que lo superaba, pero que se negaba a doblegarse. Era un testimonio de la constante lucha por la justicia en una tierra donde la impunidad a menudo parecía ganar la batalla. 300 la sangre derramada, las vidas truncadas, las esperanzas rotas, todo encontraba un eco en esa noche, pero también lo hacía la inquebrantable voluntad de seguir adelante, de proteger a los suyos, de aferrarse a la esperanza, por tenue que fuera. La esperanza no era solo un nombre, era un ideario. Elena, sentada en su porche, observaba el ir y venir de su gente, sus rostros curtidos por el sol y el trabajo, pero también templados por la experiencia. Sabía que la lucha nunca terminaba del todo, que el mal siempre acechaba en las sombras, pero también sabía que su gente había encontrado una fuerza que antes no poseían. Habían visto lo peor, y habían decidido no dejarse vencer. 400 su rancho, antes un punto minúsculo en el mapa, se había convertido en un epicentro de resistencia, un lugar donde la dignidad humana había dicho basta frente a la barbarie. Harfuch había regresado a su mundo, y ellos al suyo, pero ambos llevaban consigo la huella imborrable de la esperanza. La valentía de un pueblo y la tenacidad de un hombre se entrelazan en esta desgarradora historia, un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y la resiliencia del espíritu humano. Si esta historia te conmovió, si sientes la necesidad de que estas voces sean escuchadas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir contando las narraciones más impactantes, esas que nos recuerdan que, incluso en los escenarios más oscuros, siempre hay una chispa de humanidad que se niega a extinguirse. 500 Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué otras historias de resistencia y esperanza te gustaría que exploráramos? ¿Crees que la justicia puede prevalecer en un país tan marcado por la violencia? ¿Qué papel juega la comunidad en estos dramas? Queremos leer tus reflexiones, tus inquietudes, tus esperanzas. Cada comentario es una voz que se une a la nuestra, amplificando el mensaje de que no estamos solos en esta búsqueda de verdad y justicia. Juntos, podemos iluminar los rincones más oscuros y dar voz a quienes han sido silenciados. Tu participación es fundamental para construir un espacio donde las historias, especialmente las más difíciles, encuentren su eco y generen un diálogo significativo. No olvides darle me gusta al video si te ha gustado y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. 600 Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las complejidades de nuestro mundo, contadas a través de las vidas extraordinarias de personas comunes que, como Elena y la gente de la esperanza, se atreven a soñar con un futuro mejor, incluso cuando la adversidad parece insuperable.
Gracias por acompañarnos en este viaje por las profundidades de la realidad, por escuchar con el corazón abierto y por ser parte de esta comunidad que busca comprender y, quizás, sanar. Hasta entonces. 667.